Muy buenos días, jóvenes. Dentro de la asignatura Conservación de Vías Terrestres, el día de hoy nos toca hablar acerca de las carreteras. Comenzamos. Bien, primeramente, ¿en qué consiste la conservación de carreteras? Debemos aterrizar el tema. Bien, como ya sabemos, los pavimentos, con el transcurso del tiempo, tienden a sufrir una serie de fallas, de deterioros, de desgastes sobre la superficie de rodadura, disminuyendo con ello su capacidad para proporcionar un tránsito cómodo y seguro para los usuarios. Estas fallas y estos deterioros son producidos por la repetición continua de cargas debidos a las condiciones propias de la estructura de un pavimento y de la acción de los agentes climáticos. También van a tener su influencia en el deterioro de nuestros pavimentos. Bien, dentro de México, la República Mexicana, como ya sabemos, el organismo que regula todo lo referente a vías de comunicaciones es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bien, dentro de la materia de conservación específicamente, tenemos el objetivo principal, que es garantizar el tránsito, la seguridad y el confort de los usuarios de cualquier camino en cualquier época del año. Dentro de la Secretaría existe la Dirección General de Conservación de Carreteras, que se abrevia con estas siglas, DGCC, la cual es la responsable de todo ese conjunto de actividades enfocadas en materia de conservación. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican todos esos rubros de manera puntual. Bien, continuando, ¿cómo se va a determinar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo? Bien, para ello vamos a tener un proceso, el cual recibe el nombre de auscultación de pavimentos. Bien, para poder determinar, como ya mencioné, qué acción requieren las carreteras, es necesario realizar un examen, una evaluación. ¿De qué? De las condiciones físicas, estructurales y seguridad de los tramos carreteros. A todo ese conjunto de estudios se le conoce como auscultación. La auscultación tiene un principal objetivo, que es medir las condiciones de servicio actual, cómo se encuentra la carretera, para poder así, mediante un sistema de gestión, determinar la inversión necesaria para poder solventar el mantenimiento de las carreteras. Bien, ¿cuáles son los aspectos que se necesitan evaluar? Bien, pues son varios, como podemos observar en este diagrama. Uno de ellos van a ser las obras de drenaje, el propio pavimento, los señalamientos, la seguridad vial, el derecho de vía, las estructuras que conforman los sistemas carreteros, y algo muy importante es el aspecto de los cortes y taludes, cómo se comportan conforme la vida propia de los tramos carreteros. Bien, profundizando un poco más dentro de la auscultación de pavimentos, ¿cuáles son esos parámetros que se evalúan? Bien, tenemos principalmente tres grupos. El primero de ellos son las condiciones superficiales. En ello vamos a evaluar nuestra capa de rodamiento, en donde vamos a tener los siguientes factores a evaluar. El primero de ellos va a ser el índice de rugosidad internacional. También vamos a tener la profundidad de roderas, la macro textura de nuestro pavimento,
el deterioro superficial del pavimento y el coeficiente de fricción. Por su parte, dentro de las condiciones estructurales, vamos a tener las de tipo visual y espesores de la capa de pavimento. Vamos a realizar esas pruebas de corazones para ver cómo se ha comportado durante la vida útil. La deflexión normalizada, que permite obtener módulos elásticos, y la vida remanente del pavimento, cuánta vida le queda a mi pavimento. Y finalmente las condiciones de seguridad vial, cual es algo extenso que evalúa 62 atributos de la infraestructura, lo cual es un poquito más especializado. Bien, continuando, ¿qué vamos a hacer con los datos obtenidos? Bien, dependiendo de los resultados de toda esta evaluación, se seleccionan las acciones de conservación de acuerdo a su clasificación, ya sea rutinaria, periódica o reconstrucción. Un poquito más adelante enfatizamos en cuáles son las diferencias entre estos tipos de acción. Además del procedimiento que debe utilizarse, que debe emplearse. Bien, dependiendo del tipo de conservación y del procedimiento que vayamos a emplear, se deberá realizar una serie de estudios y proyectos correspondientes. Algo muy similar a cuando nosotros realizamos una proyección para un nuevo camino, una nueva carretera. Únicamente que aquí estamos hablando de una conservación. Bien, los datos obtenidos de esta auscultación también son utilizados para la evaluación de alternativas y optimizaciones de proyecto, con el fin de obtener la mejor relación costo-beneficio antes de empezar la construcción, antes de empezar esas obras necesarias. Entonces aquí debemos tener igual varias alternativas, no únicamente casarse con una alternativa desde un principio. Algo importante, dentro de la conservación de carreteras va a existir la conservación rutinaria y la conservación periódica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bien, la rutinaria comprende todos aquellos trabajos que deben realizarse a lo largo del año, cualquiera sea el nivel de tránsito y clima. Es decir, es la que se mantiene constante durante todo el año. Por su parte, la conservación periódica va a comprender aquellos trabajos que requieren ser repetidos en periodos mayores a un año, con el fin de brindar un buen nivel de servicio. Es decir, la conservación periódica va más a largo plazo y la conservación rutinaria va al corto plazo. Bien, una vez teniendo claro esta diferencia, vamos a hablar de 3 aspectos importantes que hay que diferenciar dentro de la conservación de carreteras. El primero de ellos es el mejoramiento, el segundo la rehabilitación y el tercero la reconstrucción. Bien, para el mejoramiento superficial, este va a aplicar cuando los daños que están presentes en nuestro pavimento solo afectan a la capa de rodadura y se requiere efectuar algún trabajo superficial para corregir las fallas observadas y mejorar las características de funcionalidad de la carretera. Un ejemplo claro puede ser el bacheo, como observamos aquí a 2 trabajadores realizando un bacheo y haciendo una compactación manual con nuestra bailarina. Bien, el segundo término va a ser la rehabilitación. ¿Qué comprende la rehabilitación? Comprende aquellas acciones que son necesarias para corregir fallas de tipo estructural en el pavimento, requiriéndose aumentar la capacidad de soporte para un nuevo periodo de vida útil.
mediante el tratamiento de alguna capa existente en el pavimento para mejorar su resistencia, y generalmente pues vamos a sustituir completamente nuestra capa de rodadura. Bien, aquí como menciono, puede ser únicamente enfocarnos, por ejemplo, en la capa de base hidráulica y en la capa de rodamiento, en el cual podemos observar aquí en este ejemplo que se ha realizado un fresado, es decir, se retiró todo ese pavimento de nuestra capa de rodamiento, el cual ya no cumple con su función, entonces necesitamos sustituirlo, y por lo cual se hizo ese fresado, y posteriormente están haciendo aquí de nuevo el proceso constructivo para generar una nueva carpeta asfáltica. Bien. Y el tercer término va a ser nuestra reconstrucción. Bien. ¿Cuándo se va a realizar una reconstrucción? Cuando un pavimento tiene una capacidad estructural muy deficiente. Y quizás puede darse el caso que estemos desplantados sobre terracerías de mala calidad, lo cual nos arroja que debemos construir una nueva estructura, mejorando si es necesario la capa subrasante o las capas superiores de las terracerías, para nosotros tener un nuevo periodo de vida útil de nuestro camino. Bien, esas son las diferentes acciones que podemos efectuar para la conservación de carreteras: un mejoramiento superficial, una rehabilitación o una reconstrucción. Bien, continuando, como ya mencioné al inicio de estas diapositivas, tenemos un aspecto importante que destacar sobre la Dirección General de Conservación de Carreteras, este departamento de la Secretaría de Comunicaciones. Bien, para poder preservar el estado físico de toda la red de carreteras libres de peaje, este organismo desarrolla anualmente varios subprogramas, entre los cuales tenemos la conservación rutinaria de tramos de puentes, la conservación periódica, la reconstrucción de tramos y puentes, el señalamiento, la atención a puntos de conflicto y un mantenimiento integral. Vamos a abordar algunos aspectos importantes de estos subprogramas. Bien, primeramente vamos a abordar la conservación rutinaria de tramos. Bien, este programa se enfoca en realizar las labores que tienen como fin conservar en buenas condiciones la superficie de rodadura, las zonas laterales, las obras de drenaje y subdrenaje, así como los cercados, los cortes, los terraplenes y todos los elementos del camino dentro de la franja del derecho de vía. Bien, como podemos observar aquí 3 ejemplos. Primeramente tenemos acciones de bacheo, tenemos el relleno de grietas que pueden aparecer en nuestra capa de rodamiento, y tenemos también señalización, pintura que es necesaria para la seguridad de los usuarios. Bien, otro de los subprogramas es la conservación periódica. Bien, estas van a comprender esas actividades que constituyen, como lo son la recuperación de pavimentos, la renivelación de los tramos, tratamientos superficiales, el bacheo profundo, reconstrucción de terraplenes, rehabilitación de bases hidráulicas, reconstrucción de carpetas, riegos de sello, restitución del señalamiento horizontal, obras preventivas de derrumbes. Bien, el objetivo de todas estas actividades es prolongar la vida útil de nuestros caminos, de nuestras carreteras, en un promedio de 3 a 6 años. Entonces, esta conservación periódica
podemos observar aquí 3 ejemplos. Tenemos aquí el fresado, tenemos aquí la fresadora, cómo vamos recopilando ese asfalto que ya no nos sirve. Tenemos aquí el riego de emulsiones, tenemos aquí ya la pavimentación como tal, compactando con un compactador neumático. Bien, en eso se comprende la conservación periódica. Y en otro aspecto es la reconstrucción de tramos. Bien, esta es la actividad más completa, más costosa, ya que rehabilita parcial o totalmente la estructura de los pavimentos. Además, puede aplicar también la restitución o reparación de obras menores de drenaje, instalación de sistema de subdrenaje, entre otros factores. Todo esto se realiza con el objetivo de restituir todas las características originales y dar una vida útil de más de 10 años. En eso se diferencia de la conservación periódica que acabamos de mencionar, donde solo se buscan de 3 a 6 años, y en una reconstrucción de tramo por lo menos estamos hablando de 10 años. Aquí observamos una imagen donde seguramente estamos hablando de una ampliación que también entra en este rubro, en una reconstrucción de tramos. Podemos observar, aquí estamos todavía en fase de terracerías. Por acá atrás podemos observar que ya tenemos avanzado en otra etapa. Ya tenemos aquí base hidráulica y acá al parecer ya observamos que ya encontramos un pavimento. Esto es importante mencionarlo, como ya lo vimos en la asignatura construcción de vías terrestres. Generalmente en obra tenemos diferentes etapas para diferentes tramos, llevando actividades simultáneas. Bien, otro aspecto va a ser la reconstrucción de puentes. Bien, esto se lleva a cabo para reforzar tanto la superestructura como la subestructura. Podemos realizar obras que protejan contra socavones, volver a reforzar las cimentaciones, sustituir la superestructura, adecuar los puentes en el ancho de calzada, mejorar su capacidad hidráulica, entre otras. Entonces, aquí observamos algunos ejemplos. Aquí estamos entre la unión de nuestro cuerpo carretero y nuestro puente. Aquí quizás hubo alguna obra necesaria por reforzar. Podemos ver cómo tenemos el señalamiento permitiendo únicamente un carril. Entonces todas estas obras forman parte de la reconstrucción de puentes. Otro aspecto importante van a ser aquellos programas especializados en el señalamiento. Aquí se va a contemplar tanto el señalamiento vertical como el horizontal y dispositivos de seguridad tales como botones, defensas o barreras metálicas, terminales de amortiguamiento de impacto, disipadoras de energía, las barreras centrales, las vallas, antideslumbrantes, etc. Como podemos observar aquí tenemos una terminal de amortiguamiento que pues estas tienen un periodo de vida útil el cual varía dependiendo si desafortunadamente se ocupa o no se ocupa. Esto generalmente pues podemos ver generalmente accidentes que se ven involucrados y esto nos van a ayudar a que el impacto sea menor y exista un amortiguamiento. También tenemos los antirreflejantes, antideslumbrantes, tenemos la pintura que juega un papel importante dentro de la visualización de los carriles en las carreteras. Y finalmente tenemos la atención a puntos de conflicto. Bien, un punto de conflicto para la SCT va a ser aquel sitio, aquel lugar donde ocurren 4 o más accidentes por año en promedio, en donde se va a considerar que las circunstancias
pueden ser el entorno, el conductor, el vehículo y el camino. Este subprograma tiene la finalidad de reducir los índices de accidentes en las carreteras federales libres de peaje. Bien, todo esto es una pequeña introducción de todo lo que aborda la conservación de carreteras. Espero que la información, aunque fue un poco breve, haya sido de su agrado y despierte el interés y podamos complementar a lo largo del curso algunos aspectos importantes que hemos mencionado. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos.